especialidades como ginecología, urología, para la misma personas que se dedican a la obstetricia, ¿no? Y algunas otras especialidades. Las funciones reproductivas las vamos a dividir obviamente por género primero. En este primer capítulo vamos a hablar sobre las funciones reproductoras hormonales del varón. Vamos a dividir primero en un proceso de la que llamamos la espermatogénesis, que es el proceso a través del cual se van a producir los espermatozoides. Vamos a hablar sobre el acto sexual y por último vamos a hablar sobre las funciones reproductoras del varón, que incluyen también las hormonas, ¿no? que son la parte importante que va a permitir el buen funcionamiento de estos órganos. Comenzaremos un poco con la anatomía, ¿no? En la imagen superior, simplemente para recordarles, ¿no? La anatomía del aparato reproductor masculino, que se inicia generalmente en los testículos, ¿sí? Que hay un epidídimo que después conecta directamente hacia la salida de la uretra. A través de esta estructura vamos a reconocer otras estructuras, como por ejemplo que vamos a hablar un poco más sobre la próstata, el pene, etcétera. Si vamos desde el inicio, a nivel de los testículos se encuentran los túbulos seminíferos. Más o menos se calcula unos 900 túbulos que están enrollados y que cada uno puede tener una dimensión más o menos de medio metro de longitud. Es aquí donde se encuentran los espermatozoides en su forma más primitiva. Estos espermatozoides, a medida que van a ir madurando, como vamos a ver después, ingresan al epidídimo, que es un tubo bastante largo, de unos 6 metros de dimensión, más o menos de longitud, y que va a desembocar en el conducto deferente. Este se va ensanchando, ¿no? Hacia la ampolla del conducto deferente, y luego penetra en el cuerpo de la glándula prostática, una glándula muy importante, y posteriormente recibe también líquido de las vesículas seminales. Una vez que ha pasado la próstata, se convierte en lo que llamamos el conducto eyaculador y va a ingresar hacia la uretra interna, y bueno, en el acto, en el momento de la reproducción, va a penetrar hacia la uretra externa y va a ser acompañada de líquidos que son producidos por otras glándulas importantes, las glándulas uretrales y las glándulas vulvuretrales. Pues este proceso lo vamos a ir desarrollando durante el tema que estamos realizando en este momento. Bueno, esas son las tres funciones que hemos dicho que vamos a repasar, ¿no? Comenzaremos con la espermatogénesis. La espermatogénesis es ese proceso a través del cual esas células que son las espermatogonias, que son las células germinales primordiales, digamos, en todo caso, ya por cierta estimulación hormonal, más o menos a partir de los 13 años en los varones en promedio, algunos un poco más, algunos muy pocos antes, ya van a penetrar ya estas espermatogonias poco más adentro en los túbulos seminíferos, donde existen unas células que se llaman las células de Sertoli, ¿no? Y que estas células de Sertoli van a ser muy importantes para ayudar a desarrollarse de esa espermatogonia los espermatocitos finales, ¿no? Todo este proceso se calcula que más o menos dura unos 64 días aproximadamente. Todo se inicia, como les decía, y ven en la gráfica, de una espermatogonia que después va a darnos, esta espermatogonia se la llama del tipo A, que posteriormente se va a dividir 4 veces, ¿sí? Y va a formar en total 16 células,
ya ligeramente más diferenciadas, que son las espermatogonias tipo B. Estas espermatogonias tipo B, como les decía, van a ingresar posteriormente ya a los túbulos seminíferos y las células de Sertoli se van a hacer cargo de la nutrición y la estimulación para que éstas vayan diferenciándose. Además que estas células de Sertoli se constituyen como una barrera para que el mismo sistema autoinmune de nuestro organismo no las destruya, ¿no? Y exista después infertilidad. El primer proceso de división es meiótico, ¿no? Como ustedes ya conocen y han llevado antes. Es a lo largo de este periodo que dura más o menos las primeras 24 horas, que se va a dividir ese espermatogonio en lo que denominamos los espermatocitos primarios, ¿no? Que podemos observar. Estos espermatocitos primarios posteriormente se van a dividir para formar otros dos espermatocitos secundarios. Esta división meiótica, lo importante es recordarles de que se replique el DNA inicialmente dentro de la célula, dentro el espermatocito, y al momento de dividirse, la carga también se divide, o sea, no se duplica. O sea, ¿qué quiere decir? Que las células resultantes, en este caso de la célula original, solo van a tener una carga de 23 cromosomas. 2 a 3 días después se produce la segunda división meiótica, ¿no? Donde igual va a mantener ya esa carga de 23 cromosomas. Algunos de estos cromosomas van a ser X y algunos otros van a tener el cromosoma Y. Por tanto, la mitad de esos espermátides van a ser, espermatocitos, perdón, van a tener el potencial de producir un hijo varón y la otra mitad una mujer. Una vez que ya se han formado los espermatocitos ya van a sufrir una serie de cambios posteriores. Para que existan esos cambios posteriores, es importante también, obviamente, ya de que estos vayan moviéndose paulatinamente a través de toda esa vía que habíamos hablado. Estas células que inicialmente son redondas, como pueden observar, ¿no? Que está la división, perdón, de los cromosomas, como les había mencionado, la mitad con cromosoma X y la mitad con cromosoma Y, que nos van a dar características masculinas o femeninas. Este espermatozoide que inicialmente tenía una forma redonda, ya poco a poco los espermátides van diferenciándose, se van alargando, cambia la fisonomía del mismo. Se forman dos estructuras, la cabeza y la cola. El citoplasma que tiene pues, la cabeza se va haciendo más delgado, ¿no? Y básicamente se concentra una gran cantidad ya de cuerpos grasos, especialmente en la parte anterior, y que contiene además enzimas, a lo cual se le llama el acrosoma, un órgano importante dentro de este futuro espermatozoide que nos va a permitir el paso a través de tejidos. Esta estructura está rica en aparatos de Golgi, se van a concentrar la mayoría. Y como ustedes saben, los aparatos de Golgi generalmente producen también enzimas, ¿no? Y enzimas importantes como la hialuronidasa, que nos ayuda a romper los filamentos de proteoglucano y penetrar entre las estructuras del tejido conectivo y entre las células. Y enzimas proteolíticas, ¿no? Que destruyen las proteínas mismas, que nos van a servir también en su momento para penetrar dentro del óvulo. La cola, ya también denominada flagelo, muy importante porque es la que le va a permitir la movilidad
Tiene dentro de sus estructuras, primero un esqueleto. Este esqueleto contiene, como vemos en la imagen, ya aproximadamente 11 microtúbulos. A esta estructura se le llama también axonema y que van a constituir más o menos como unos cilios que van a permitir la movilidad del. Tienen una fina membrana, ¿no?, que reviste este axonema, y esta está cargada ya de la mayor parte de las mitocondrias que anteriormente tenía la célula. Y como sabemos, las mitocondrias son las que van a proveer de la energía necesaria para que pueda movilizarse en su momento este espermatozoide. Ese movimiento de vaivén que tiene, ya al principio no se da, pero sí en el momento cuando vamos a explicar, ya da un movimiento rítmico de deslizamiento en forma longitudinal, ¿sí? Los espermatozoides se calcula que pueden moverse más o menos una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto, ¿no?, que es una gran velocidad. Dentro de este proceso de maduración también y el desarrollo de estos espermatozoides, ya hay factores hormonales muy importantes. Entre las hormonas que nos van a ayudar están la testosterona, que son producidas por las células de Leydig que se encuentran en el mismo testículo, la hormona luteinizante y la folículo estimulante, hormonas que se producen en el sistema nervioso central y que a su vez, por un lado, produce la secreción de testosterona y por otro lado, la estimulación de las células de Sertoli para que mantengan estos espermatozoides. Se ve una pequeña cantidad de estrógenos que son generalmente derivados de la misma testosterona. Las células de Sertoli además producen una proteína ligadora de andrógenos que permite ya que tanto los estrógenos y la testosterona que está en el líquido ingresen en este túbulo seminífero y cumplan la función. Se habla que también es importante la presencia de la hormona de crecimiento, ¿no?, y que tiene funciones metabólicas de fondo en el testículo. Va a promover la división ya de estas espermatogenia durante la espermatogenia. Entonces, una vez que ya se ha formado el espermatozoide, ya va a sufrir lo que llamamos un proceso de maduración y los espermatozoides ya van a ingresar al epidídimo, donde se quedan aproximadamente 18 a 24 horas. Y es aquí donde van a desarrollar progresivamente esa capacidad para movilizarse. Pero sin embargo es una movilización que está inhibida por el mismo líquido del epidídimo para evitar de que haya un gasto energético y que tengan mucha actividad. Después de la eyaculación, estos espermatozoides se vuelven rápidamente móviles, ¿no?, y también ya adquieren la capacidad de fecundación. Este hecho de que adquieren la movilidad y que ya pueden favorecer a la eyaculación o pueden favorecer a la fecundación, se le llama maduración. El epidídimo tiene un líquido nutritivo muy importante que acompaña generalmente al líquido eyaculado. Esos líquidos generalmente contienen hormonas, enzimas, nutrientes ya, y algunas otras sustancias que son vitales para los espermatozoides. Los espermatozoides más o menos se calcula que se producen unos 120 millones diarios y que están almacenados en el conducto deferente y en la ampolla del conducto deferente. Y que poco a poco estos van saliendo, pero están profundamente inhibidos por sustancias, como les había mencionado, inhibidoras. Cuando los espermatozoides adquieren la movilidad máxima y se vuelven fértiles, son capaces de tener, como había dicho, un movimiento flagelar de casi 1 a 4 milímetros por minuto. Generalmente viajan en línea recta. Esto les facilita
atravesar rápidamente en un medio neutro, ¿ya? Que es producido por el mismo líquido seminal eyaculado. Los medios altamente ácidos, por ejemplo, podrían destruirlos rápidamente, como en el caso de la vagina. O sea que si el líquido seminal no tiene grandes concentraciones de ese líquido prostático, entonces podrían perecer esos espermatozoides. La actividad fuera del organismo de estos espermatozoides va a depender mucho de la temperatura ambiente y del medio interno, como les había mencionado. Se calcula que más o menos en el aparato genital femenino puede permanecer 1 hasta 2 días. Hablemos un poco la función de algunas de estas glándulas, como les había mencionado. La primera, las glándulas seminales. Son estructuras secretoras, ¿no? No tienen generalmente capacidad de almacenamiento y tienen túbulos tortuosos en su estructura, como ven en la imagen, revestidos de ese epitelio secretor, ¿ya? Y producen un material mucoide, muy rico en estos componentes, la fructosa, que es el alimento de los espermatozoides, el ácido cítrico, prostaglandinas y fibrinógeno. Ya tanto el ácido cítrico va a mantener un cierto tiempo el pH un poco más ácido, por lo tanto va a inhibir la función de los espermatozoides hasta que sea necesario. Las prostaglandinas son importantes para promover la movilidad, fundamentalmente en el cuello cervical, ¿no? El cual lo hace más receptivo y desencadena contracciones del propio útero y las trompas de falopio, lo cual favorece ya a que estos espermatozoides puedan viajar más rápidamente, ¿sí? Entonces, estas sustancias que se producen ya en las vesículas seminales son fundamentales para que exista una buena fertilidad. La otra glándula prostática. El líquido es un poco más denso, más lechoso, que le da sus características. Y contiene ion citrato, que es una sustancia alcalina, si se acuerdan, para cambiar el pH, más bien lo hace alcalino. Contiene calcio, que es fundamental porque el influjo de calcio dentro de las colas de los espermatozoides va a activar ya la formación de energía en las mitocondrias y por tanto la movilidad de las mismas. El ion fosfato, que es muy necesario para la formación de ATP a partir del ADP. Y también va a tener enzimas de coagulación y fibrinolicina. La enzima de coagulación, al momento que hay la eyaculación, se forma un coágulo que se pega al cuello uterino. Ese coágulo evita de que sea expulsado de la carga de espermatozoides, más bien penetren al cuello uterino. Y una vez que ha penetrado al cuello uterino, ya la fibrinolicina comienza a deshacer este coágulo, por tanto es importante también para que no se quede permeable, digamos, este cuello uterino. Entonces, vemos claramente de que para que estos espermatozoides puedan movilizarse en forma adecuada, el pH es clave de que suba un poco más, ¿sí? El pH de la vagina de la mujer es más o menos de 3.5 a 4, o sea, bastante bajo. Con el citrato que va a producir esta glándula prostática, este pH puede subir hasta un 6, 6.5. Y esto permite a que estos espermatozoides puedan moverse rápidamente. Entonces, ambas glándulas favorecen, digamos, o acondicionan a el medio interno donde estos espermatozoides se van a desarrollar. Por tanto, el semen, que es el líquido que se eyacula, tiene más o menos un 10% de contenido de espermatozoides. Se dice que aproximadamente el 60%
son líquidos de las vesículas seminales, un 30% más o menos son de la glándula prostática y otro pequeño porcentaje ya son de las otras glándulas, tanto glándulas bulboretrales que habíamos mencionado, que producen líquidos de lubricación en todo caso. El pH del medio promedio del semen mezclado es de 7.5. El líquido prostático es el que le da esas características lechosas, ¿no? Y el líquido de las vesículas seminales le da esa consistencia de moco. También existen proteínas coaguladoras, como habíamos mencionado, del líquido prostático, que permiten que el semen expulsado se coagule y en su determinado momento, pasado unos 15 a 30 minutos, como ya mencioné, la fibrinolicina hace que este coágulo se disuelva. A bajas temperaturas ya se ve de que se puede almacenar semen y de ahí que vienen los bancos de semen, ¿no? Que si se congelan a temperaturas inferiores a menos 100 grados centígrados, se los podría preservar por tiempos indeterminados. ¿Qué es la capacitación de los espermatozoides? Bueno, el espermatozoide, antes de poder entrar hacia el óvulo y fertilizarlo, sufre una serie de cambios. Y generalmente estos cambios comienzan a darse una vez de que estos espermatozoides entran en contacto con el aparato genital y posteriormente también ya con muchas de las sustancias y células que se encuentran rodeando al óvulo. Entonces, los líquidos del útero y de las trompas de falopio eliminan diversos factores inhibidores y esto hace que la movilidad y la actividad de los espermatozoides se haga al 100%. Las vesículas de colesterol que rodean al espermatozoide fortalecen la membrana celular que rodea la acrosoma porque va a estar yendo a gran velocidad a través de tejido agresor en todo caso. Esto le permite ya fortalecer y evitar de que se liberen ya toda la carga genética antes. Una vez que ya el espermatozoide va acercándose hacia el óvulo, estas vesículas de colesterol del aparato que están en el acrosoma van debilitándose progresivamente, ¿sí? Y esto hace que al momento que llegue fundamentalmente al óvulo, ya esa membrana sea mucho más delgada. ¿Con qué fin? Con el fin de poder de esta manera, una vez que hay influjo de calcio, ya liberar esas enzimas, como habíamos dicho, la hialuronidasa y también las enzimas proteolíticas, para poder ya abrirse y descargar finalmente todo el contenido genético que se encuentra dentro de la cabeza. ¿Qué enzimas del acrosoma, no, van a crear esa reacción que le llaman la reacción del acrosoma y la penetración del óvulo? ¿Sí? Los espermatozoides que habíamos mencionado producen la hialuronidasa y las enzimas proteolíticas, las cuales van a digerir algunas de las proteínas que se encuentran en la estructura misma que rodea al óvulo, ¿no? Y cuando el óvulo es expulsado, si se acuerdan, sale con un grupo de células que lo protegen. A esto le llamamos la zona pelúcida. Pues la hialuronidasa es la enzima que va a ir destruyendo las uniones alrededor de estas células que protegen al óvulo, va a crear un camino ya importante para que vaya penetrando progresivamente el espermatozoide. Cuando ya alcanza las estructuras más profundas, se va a ligar específicamente a una proteína receptora que le llaman de la zona pelúcida, ¿no? Y
óvulo es el que va a determinar si va a haber o no va a haber el ingreso de este espermatozoide ya dentro de la célula. La cabeza penetra primero del espermatozoide al espacio periuterino ya y se libera de la cola y posteriormente, unos 30 minutos, se fusionan las membranas tanto de la cabeza del espermatozoide y del ovocito. Y en este instante es cuando se produce el depósito del material genético dentro del ovocito y se causa la fecundación. Entonces, este proceso es importante, estas enzimas, como ven, son fundamentales para que pueda ingresar un espermatozoide, ¿no? Y la selectividad le da fundamentalmente el óvulo, no los mismos espermatozoides. Extraordinariamente se van a producir ya el ingreso o la de dos o incluso más raro de más espermatozoides y la fecundación múltiple. Entonces, ¿por qué solo penetra un espermatozoide? Ya porque es este ovocito que al momento de contactar entre los primeros espermatozoides, de alguna manera determina que solo uno de ellos pueda cumplir con esta función. Se cree que al momento que toca este primer espermatozoide a la membrana del ovocito, hay una gran despolarización eléctrica. En algunas imágenes que se muestran en internet han debido ver con microscopios electrónicos, ya se puede ver como una luz que se produce alrededor del ovocito, ¿no? Entonces, es ese momento instantáneo en el cual ya los demás ovocitos van a ser repelidos y solo uno va a ser ya aceptado por el óvulo y de esta manera darse la fecundación. La espermatogénesis puede ser también anormal en algunos casos. Vamos a hablar de algunos problemas ya. Enfermedades como la parotiditis, lo que llamamos paperas, producido por el virus de la parotiditis, en algunas personas, en varones especialmente, puede causar esterilidad. ¿Sí? Puede haber una degeneración del epitelio tubular, ¿no? Y podría haber una malformación o no formación de los espermatozoides en forma adecuada. Otro factor que puede dar es, por ejemplo, si existen problemas anatómicos, como estenosis de los conductos genitales, no permitan el paso adecuado de estos espermatozoides, o el aumento de la temperatura corporal. Por ello que los testículos están fuera del organismo del hombre, porque deberían mantener más o menos unos 2 grados, una temperatura promedio de unos 2 grados menos de los que tiene el cuerpo. Entonces, el aumento de la temperatura podría de alguna manera interferir con el desarrollo. Se ha visto, por ejemplo, en estudios de que la utilización de aquel tipo de vestimenta con fibra sintética puede incrementar la temperatura externa de los testículos y que podría a largo plazo producir ya esterilidad. Se habla incluso del tipo de vestimenta de calzoncillos que se utiliza, ¿no? Donde se recomienda fundamentalmente los boxers ya por encima del otro. Algunos otros problemas que pueden producirse en la criptorquidia, que existe una falla en el descenso de los testículos desde el abdomen. Si se acuerdan, el testículo se forma en el abdomen y luego baja posteriormente a través del canal inguinal hacia el escroto. Si no se produce este descenso, que generalmente se da entre las 3 semanas y un mes antes del nacimiento del niño, entonces, si estos testículos no descienden en forma adecuada,
se quedan en la cavidad abdominal o en el trayecto. Y como habíamos dicho, este incremento de la temperatura intraabdominal va degenerando progresivamente los espermatozoides y estos van a ser probablemente infértiles posteriormente en la vida adulta. Se cree que es la producción de testosterona por los propios testículos fetales la que promueve el descenso de estos testículos, como les había dicho, alrededor del último mes del embarazo. Ahora, ¿es importante el recuento de los espermatozoides? Sí. La cantidad promedio, como le habíamos dicho, en volumen del semen es de 3.5 mililitros y contiene más o menos 120 millones de espermatozoides. Sin embargo, el recuento puede variar, puede ser menor. Se dice que si cae por debajo de 20 millones, ya el varón puede ser infértil en términos generales. Entonces, es importante preservar esta cantidad adecuada de espermiogénesis para poder tener ya una vida fértil normal. Y por último, también pueden haber problemas en cuanto a ya cómo se forman estos espermatozoides. Estos espermatozoides pueden tener defectos, ¿no? Se calcula que hasta la mitad de los espermatozoides pueden tener algún tipo de defecto o son anormales. Algunos pueden tener dos cabezas, otros pueden tener dos colas, pueden tener cabezas anormales, ¿no? Colas anormales. En términos general, ya todos estos espermatozoides que tienen algún tipo de anomalía, por lo general son infértiles, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante la cantidad para preservar la capacidad de fertilización. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre ese segundo aspecto que les dije, que es ya el acto sexual. El acto sexual se lo divide en tres momentos: la erección, la lubricación y el orgasmo. Ya, los estímulos que promueven generalmente el acto sexual en los varones son altamente visuales más que todo, pero también puede haber otro tipo de estimulación auditiva, también el contacto ya físico a través de sensaciones cutáneas. Todas estas van a producir la sensación sexual. Esa sensación sexual, a través de estos estímulos, va a mandar señales parasimpáticas. Como sabemos, el parasimpático produce generalmente vasodilatación, ¿no? Y a través de ciertos nervios esplágnicos va a producir fundamentalmente ya la vasodilatación de aquellos cuerpos cavernosos que se encuentran dentro del pene. Esto va a provocar ya que esta ingurgitación de líquido incremente, o de sangre, incremente el tamaño sustancialmente del pene y permita aquello que llamamos la erección. Infecciones, a veces la inflamación, puede desencadenar incluso estos estímulos de forma anormal y la persona podría tener erecciones no necesariamente relacionadas con ya la sensación sexual misma. Algunas drogas que se conocen también pueden producir vasodilatación o un aumento de la sensación sexual, lo cual podría ya promover una mayor erección. Pero la mayor parte de estos estímulos generalmente se atribuyen a estímulos psíquicos. Incluso los varones pueden tener estimulación psíquica muy importante durante el sueño, inadvertida, y que les produce, especialmente cuando son muy jóvenes, las eyaculaciones involuntarias nocturnas, ¿sí? Bueno, dentro de ese proceso de erección, uno de los elementos químicos más importantes es el óxido nítrico. Si se acuerdan, también se le llamaba
factor de relajación endotelial, pero no solo actúa sobre los vasos, sino también actúa en otras estructuras, en realidad donde hay músculo liso. Es ese óxido nítrico el que produce la dilatación de los cuerpos cavernosos, y ahí el cuerpo esponjoso y por tanto se va a producir ya ese crecimiento del testículo, perdón, del pene. El segundo proceso son los procesos de lubricación, ¿sí? En el cual es también un estímulo parasimpático, ya que va hacia la médula espinal, y esta va a mandar señales a las glándulas bulboretrales, que si bien no son tan abundantes como en la mujer, pero sí existen en los varones, van a producir un aumento de la secreción de moco. Y esto va a permitir una mayor lubricación durante el acto sexual. Y luego viene la tercera parte, que es el orgasmo, o la emisión, diríamos, o la eyaculación. La emisión o eyaculación es el alto, la culminación del acto sexual, donde van a ser expulsados ese semen y todo el contenido de espermatozoides que tiene dentro. Estímulos simpáticos muy fuertes, generalmente provenientes del L1 y L2, ya son los que van a producir la emisión, el preludio mismo de la eyaculación. Durante la emisión comienza la contracción del conducto deferente y de la ampolla para ir avanzando este líquido con los espermatozoides hacia la uretra interna. Después existen contracciones del revestimiento muscular de la glándula prostática y finalmente contracción de las vesículas seminales. Todo este contenido va a avanzar rápidamente hacia la uretra interna. Una vez que la uretra interna se ha llenado, ya manda señales intensas ya a través de los nervios pudendos. Es aquí cuando ocurren contracciones rítmicas del órgano genital masculino, especialmente en su porción interna, y va a permitir la salida del líquido que estaba contenido en varias oleadas. A este proceso se le llama la eyaculación, ¿sí? Este proceso de eyaculación coincide con el momento de máximo placer para los varones. Por eso se le llama también el orgasmo masculino. Tanto la emisión como la eyaculación entonces culminan con el orgasmo masculino, y de esta manera una sensación de placer ya que dura unos pocos minutos. Y luego, posteriormente, la erección termina y viene el proceso de resolución. Estos son los pasos que nos van a dar ya de eyaculación y bueno, durante el acto sexual masculino. Hablemos un poquito de algunas de las hormonas que son importantes para el varón. La testosterona de lejos es probablemente la más importante en sus diferentes formas. Los andrógenos como la testosterona, la dehidrotestosterona y la androstendiona son las tres más importantes, ¿ya? Son los andrógenos que van a permitir el desarrollo de las características sexuales y otras actividades más. Esta testosterona generalmente es producida por las células de Leydig y vemos su estructura. Todos sabemos que la mayoría de estas hormonas sexuales masculinas y femeninas son derivados del colesterol. Más o menos estas células de Leydig constituyen un 20% de los testículos adultos, ¿no? Y bueno, al principio no son muy abundantes durante la vida infantil, pero ya al momento de la adolescencia y cuando se pasa a la vida del adulto, son mucho más numerosas, por lo cual se produce gran cantidad de testosterona. ¿Ya? En algunas ocasiones, estas células pueden crecer tanto que pueden darnos tumores, ya tumores de las células de
Leydig. Por tanto, tiene que tener un cierto grado de regulación también. Estas células son muy sensibles, por ejemplo, a los rayos X o al calor excesivo. Por tanto, la exposición repetida a estas dos situaciones podría condicionar la disminución de las células de Leydig, disminución de la testosterona y posteriormente la infertilidad. Aquí vemos el metabolismo de la testosterona, ¿no? Una vez que se produce la testosterona, como habíamos dicho inicialmente, en las glándulas suprarrenales, ¿no? Y se forman 5 andrógenos, como habíamos mencionado, ¿sí? Y que constituyen hasta un 5% del total ya de los andrógenos. Había mencionado de que en algunas ocasiones pueden también producirse tumores a nivel de las suprarrenales y que pueden producir mucha testosterona, y eso se le llama el síndrome adrenogenital. Rara vez, a veces, pueden haber células productoras de testosterona en el aparato genital femenino y que produce gran cantidad de testosterona en la mujer. A esto se le llama adrenoblastoma. ¿Cómo se metaboliza este testosterona una vez que ya ha ingresado en la sangre? El 97% se va a ligar en forma muy laxa a la albúmina, ya, o a otra célula transportadora como es la globulina beta o globulina ligadora de las hormonas sexuales. Circula en la sangre más o menos entre 30 minutos o una hora y posteriormente esto es llevado a los órganos diana. La forma en la cual trabaja dentro de la célula generalmente es como dihidrotestosterona y va a permitir el desarrollo de algunas de estas estructuras sexuales masculinas, como podemos ver. ¿Y cómo se degrada? Ya posteriormente en el hígado se va a degradar con rapidez en aldosterona y la dehidroepiandrosterona, que son dos andrógenos más débiles en términos generales y que se van a glucuronizar o se van a sulfatar y van a ingresar con la bilis y van a ser excretada ya sea o por los riñones o por la misma bilis, ¿no? El varón también produce estrógenos, como les había mencionado, en menor cantidad, pero sí. Concentraciones de estrógenos son encontradas en la sangre periférica de los varones también, unas que pueden ser producidas por las mismas células de Sertoli, como habíamos dicho, que convierte la testosterona en estradiol, y también algunos de esos estrógenos pueden ser formados a partir de testosterona y androstenediol. Entonces, ¿qué funciones tiene la testosterona? La testosterona, que ya se ve tempranamente, incluso a partir de la 7ª semana de vida embrionaria, ¿ya? Y se produce a nivel de la cresta genital y que posteriormente se va a producir, como habíamos mencionado ya, a nivel de las glándulas suprarrenales y testiculares, va a producir fundamentalmente el desarrollo de algunos de los órganos que dan características sexuales masculinas, como el cambio y el aumento de tamaño del pene, el cambio y aumento de tamaño de la coloración del escroto, el desarrollo de la glándula prostática y de las vesículas seminales y de todos los conductos genitales. Y asimismo la testosterona permite, como habíamos ya mencionado, el descenso de los testículos hacia las bolsas escrotales. El pico de la formación de testosterona se da generalmente en la adolescencia, ¿no? Comienza a los 10, 13 años y finaliza o disminuye sustancialmente a partir de los 50 años. Esta disminución de la testosterona a partir de los 50 y más aún pasados los 80 años se calcula que solo un 20% a 50% del valor máximo es también que se le llama andropausia. Aquí vemos
cómo la testosterona va aumentando y disminuyendo a través de la vida. En el neonato disminuye un poco y durante bastante tiempo, hasta los 13 años, prácticamente se produce muy poco y luego va a incrementar hasta que la vida del anciano disminuye ya sustancialmente. Otros efectos a distancia, actúa sobre el pubis, ¿sí? Estos efectos producen ya el vello pubiano que conocemos, que tiene características más, en todo caso, romboideas, la formación de la línea alba a nivel del abdomen. En la cara va a haber aparición de vello facial, bigote, la barba. En el pecho un aumento del vello facial, acumulación de músculo, ¿no? En la espalda también va a haber mayor aparición de vello. Cuando ya disminuye, y además por condicionamiento genético, ¿no? A partir de cierta edad, produce la calvicie ya en algunas personas. Tiene cambios sobre la voz, ¿no? Hipertrofia de la mucosa de la laringe, hay aumento del tamaño de la laringe, lo cual le da las características de la voz grave que tienen los varones inicialmente. Efectos sobre la piel, como la piel se hace mucho más gruesa y hay un aumento de la tasa de producción de glándulas sebáceas. Es por eso que la piel masculina es más grasa y por tanto también puede provocar problemas como el acné. Tiene un efecto anabólico sobre la musculatura, lo cual le permite acumular proteínas, especialmente en todo el organismo, ¿sí? Y esto hace de que tenga mayor masa muscular, incluso hasta un 20% más que en las mujeres. Tiene efectos sobre el crecimiento óseo y retención de calcio, aumenta el espesor de los huesos. El varón promedio más o menos tiene un 10 a 15%, un peso de masa ósea mayor que las mujeres. Aumenta los depósitos de sales de calcio y produce estrechamiento de la salida de la pelvis, lo cual le permite darle mayor soporte y por eso puede cargar pesos más mayores con relación a su contraparte femenina. Tiene un efecto sobre el metabolismo basal, aumenta hasta un 5 a 10% del metabolismo basal que se da normalmente. Ya en la anterior, sobre los efectos sobre los huesos, me olvidaba, ya especialmente durante la adolescencia, produce una tasa de crecimiento mayor que el promedio, lo que llamamos el estirón, y donde las epífisis de los huesos largos ya comienzan a producir, se separan de las diáfisis a través del cartílago de crecimiento y le dan ese estirón que tienen la mayoría de los adolescentes varones. Posteriormente ya la falta de esta testosterona o la disminución va a ir promoviendo el cierre ya de aquellos. Tiene efectos sobre la eritropoyesis. Se dice que más o menos el número de hematíes por milímetro cúbico aumenta entre 15 y 20%. El varón tiene casi entre 500.000 a 700.000 hematíes más que la mujer. Y tiene efectos también a nivel de líquidos. Aumenta la reabsorción de sodio a nivel renal, ¿ya? Y tiene un leve efecto mineralocorticoide. Por lo tanto, hay un cierto grado de retención de líquidos. No tanto como los estrógenos, pero sí puede haber retención de líquidos. Aumenta la tasa de formación de proteínas en todas las células dianas, por tanto es una hormona anabólica en todo caso, ¿ya? Y eso se ha podido estudiar muy bien a nivel de la próstata, ¿no? Que se desarrolla bastante y crece bastante durante la vida adulta, ¿no? Que en algún momento también puede provocar problemas importantes porque podría causar aquello que llamamos hiperplasia no benigna de la próstata. Ahora, ¿cómo se controlan
esta función hormonal en el varón, ¿no? Como todos sabemos, a nivel del hipotálamo, o mejor dicho, a nivel de la hipófisis, se van a producir la hormona liberadora de gonadotrofinas, el hipotálamo, y que va a estimular a la liberación de dos hormonas, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Ambas hormonas son importantes. La LH fundamentalmente ayuda a la secreción de testosterona, ¿no? Y la FSH especialmente nos ayuda en la formación de espermatozoides. La hormona liberadora de gonadotrofinas se produce en el núcleo infundibular arcuado del hipotálamo, ¿no? Esta hormona liberadora es secretada de forma intermitente, pocos minutos cada 1 a 3 horas, ¿no? La frecuencia por la cual se da esta liberación no va a determinar ya ritmos en cuanto a la secreción de hormonas, ¿no? Entonces, la secreción de LH por la adenoprófisis también es cíclica, o sea, todas estas hormonas no son liberadas continuamente, sino cíclicamente, y siguen bastante fiel a la secreción pulsátil de la hormona liberadora. Ya la FSH aumenta y disminuye ligeramente en las fluctuaciones de la hormona liberadora, pero también tiene un cierto ciclo, por eso es que es tan importante. Las hormonas gonadótropas, como la LH y FSH, ¿no? Activan generalmente el sistema de segundo mensajero del monofosfato como una forma de actuación o de activación intracelular. Uh, Existe una retroacción ya entre la formación de testosterona, o sea que cuando hay gran cantidad de testosterona producida por las células de Leydig, ¿no? Va a mandar una señal, en todo caso, que podría ser de tipo inhibitorio a nivel de la hormona ya liberadora para que no se produzcan excesivas cantidades. Este efecto de inhibición es importante especialmente ya en los niños, ¿no? Para que no exista el desarrollo precoz de las características sexuales. Existe una inhibición recíproca también de la secreción de LH y FSH por la misma testosterona, o sea, tanto retracción negativa como retracción positiva, como les mencioné hace rato. Entonces, esto es importante para evitar, para mantener un equilibrio hormonal antes de la adolescencia y después de la adolescencia. Por último, vale la pena hablar sobre algunos problemas de la funcionalidad sexual masculina, ¿sí? Antes que eso, me olvidaba, hablemos un breves instantes sobre la pubertad y la regulación. El inicio de la pubertad, como les había dicho, se da por el incremento de esas hormonas reguladoras y que se va padeciendo a partir generalmente de los 11, 12 años. Ya, y esta en promedio será entre los 13 y 15 años. Pasados los 50 años, comienza a disminuir estas pulsaciones de las hormonas gonadótropas y va disminuyendo la producción de hormona de la testosterona fundamentalmente. Y a partir de los 60, 80 ya se va produciendo el climaterio masculino, que al igual que en su contraparte femenina puede provocar sensaciones de ahogo, sofocos, algunos problemas emocionales, psicológicos, etc. Volviendo a las anomalías, la glándula prostática es una glándula muy importante, como hemos visto, y tiene una máxima función entre los 20 y los 50 años. Esa gran producción que tiene de células y de secreción debería ir involucionando a partir de los 50 años, pero en algunas personas o se forman lo que llamamos fibroadenomas, ¿ya?
a partir de la estructura glandular que tiene, o puede haber un crecimiento inadecuado de la glándula, ¿no? Que lo llamamos hiperplasia benigna, ¿no? En ambos casos, generalmente no es un tumor, pero sí puede obstruir la salida de la uretra y por tanto producir problemas miccionales. Sin embargo, debemos recordar que en los varones, entre las primeras 3 causas de cáncer y de muerte, se encuentra el cáncer de próstata, especialmente en aquellos varones que fuman, ¿no? Se ha visto una directa relación de este problema. Puede existir un hipogonadismo en el varón, o sea, que quiere decir que no se desarrollan las características sexuales. Esto da cuando los testículos no funcionan durante la vida fetal, no va a desarrollarse las características masculinas del feto. Entonces, cuando el niño pierde, o también puede darse cuando el niño pierde sus testículos antes de la pubertad, y a esto le llamamos el eunuquismo, en el cual no se desarrollan las características secundarias típicas de la adolescencia. O también podría darse cuando el varón es castrado tras la pubertad, por ejemplo, si tuviera un tumor o por trauma o etcétera, en el cual sí se han dado las características sexuales masculinas, pero no van a involucionar parcialmente algunas de estas características. Sin embargo, ya no va a haber esos cambios tan graves como ocurre en el eunuquismo, por ejemplo. El eunuquismo, generalmente el niño mantiene esas características infantiles, ya dentro de la vida de la adolescencia o adultas, tienen, generalmente es un poquito más, la altura es un poco mayor, la del eunuco, sus huesos son más finos, la musculatura es más débil, hay mayor acumulación de grasa, la voz sigue infantil, generalmente no pierden el pelo o la cabeza. En cambio, cuando son castrados tras la pubertad, se mantienen las características, solo que involucionan un poco. Puede haber pérdida del pelo, el espesor de los huesos puede disminuir y también la musculatura, ¿no? Ya los varones adultos castrados, generalmente, los problemas son más de tipo a veces psicológico y la pérdida del deseo sexual en todo caso. La incapacidad genética del hipotálamo de secretar cantidades adecuadas de hormona estimulante podría ser una causa importante. Hay otro síndrome, se le llama el síndrome adiposo genital o el síndrome de Froelich, en el cual el eunuquismo es de tipo endocrinológico. Hay una deficiencia en la producción de la hormona gonadotrofina o de la estimulante. Otros problemas que puede tener el varón, ¿no? Tumores, ¿no? Aquí estamos mostrando algunas características del hipogonadismo del varón, ¿no? Los tumores que pueden ser de las células de Leydig, como ya mencioné hace un rato, son 100 veces o son mucho más frecuentes, ya en niños pequeños incluso se pueden encontrar, ya, y que podrían de alguna manera estos niños tener pubertad precoz o desarrollo de características sexuales masculinas muy precozmente, ¿no? Entonces eso es importante. Puede haber tumores del epitelio, ¿no? Germinal, y extraordinariamente hay otro tipo de tumores que se llaman teratomas, que esos tumores mantienen células ya que no se han diferenciado completamente durante el periodo embrionario y que al momento de comenzar a diferenciarse, estos tumores pueden contener una serie de tejidos ectodérmicos, generalmente pelo, dientes, incluso otro tipo de estructuras cutáneas, ¿no? La ginecomastia, que es importante, es decir, puede ser benigna en la mayoría de los casos. La mayoría de los adolescentes tienen un aumento del crecimiento de las mamas durante la adolescencia, porque habíamos dicho que produce también un poco de estrógeno, ¿sí? Y que posteriormente disminuye, pero en algunos casos se da una ginecomastia mayor
lo fisiológico, ¿no? Por último, hablemos rápidamente sobre una glándula pineal, que si bien Guyton no le da mayor espacio a hablar sobre esta glándula, es importante recordarles que se encuentra ya justo en el centro de nuestro sistema nervioso central. Esta glándula pineal se ha visto que tiene células muy parecidas a las que contienen melanina, por tanto se ha visto que reaccionan a la luz, ¿no? Y se puede ver que hay un cierto grado de periodicidad, entre comillas, entre la luz y la oscuridad, ¿no? Se le ha llamado también el tercer ojo por esto. Se ha visto que tiene efectos importantes en potenciar el líbido. Aquellas personas que tienen problemas a nivel de esta glándula o la falta de esta glándula no tienen el líbido disminuido. Se ha visto que ayudan a fortalecer el sistema inmune y evitan infecciones. Algunas personas facilita el sueño, porque les había dicho que la melatonina es una de esas sustancias que facilitan el sueño. Eh, Mejoran el estado de ánimo, aumentan el estado de longevidad, ¿no? Es una glándula poco estudiada en términos generales, pero que en otros ámbitos de la ciencia la consideran una de las glándulas importantes dentro de la conducta humana, ¿sí? Uh, Se dice que podría ser un resto vestigial de lo que era el tercer ojo en la parte alta de la espalda de algunos animales inferiores, ¿sí? Entonces, este es un pantallazo rápido de lo que viene a ser la fisiología del varón, ¿no? No se pretende de ninguna manera eh, dar una clase magistral donde contenga todos los elementos, y está claro que es importante echarle una leidita, ¿no? Ahora, si pueden, de manera de este fin de semana, para que ya se les vaya grabando. Voy a, de alguna manera, yo sé que algunos ustedes están preocupados por las preguntas. Yo creo que la evaluación no debe ser un motivo de estrés para todos ustedes. La evaluación debe ser simplemente el complemento de lo que se va a dar. No se preocupen, las preguntas van a ser dentro del ámbito racional. Ayudarse un poquito, sé que el segundo parcial les hace un poquito más complicado, pero estudien, por favor. No, o sea, no, eso no significa de que el examen va a ser fácil, ¿no? Eh, Como en algún momento les dije a mis grupos, esta materia yo la considero la más importante, y aquellos que no le están dando la importancia necesaria se van a dar cuenta después. Tanto fisiopatología y todas las materias posteriores necesita como base la fisiología. Bueno, muchas gracias y nos vemos. De todas maneras, yo sé que el lunes es un feriado forzado. Yo creo que todos ustedes van a celebrar a sus difuntos el domingo, pero el lunes yo creo que continuaremos nomás con las clases. Les pediré ese favor. El lunes vamos a continuar con la siguiente clase en la mañana, entonces a las 7 de la mañana. Gracias y que tengan un buen fin de semana y bueno, feliz fiesta de Todos Santos para ustedes y sus familias. Gracias. Doctor, Dime. le puedo hacer una preguntita que me Claro, surgió sobre el tema. claro que sí. Era sobre respecto a el descenso de los testículos. Cuando mencionó, es la testosterona la encargada de esto, ¿no? Pero eh, el pico normalmente se da entre los 10 y 12 años, pero para el descenso normalmente a los bebés, bueno, a los niños pequeños ven, ¿no? Que sí haya bajado, creo que hasta el año máximo. Eso Sí, no estaba entendiendo. ¿Ahí no, sí, igual se da un pico? no, la testosterona que promueve el descenso no es generalmente promovida por los mismos testículos, sino habíamos dicho que ya la cresta genital permite la formación y posteriormente en las mismas suprarrenales van a producir testosterona que va a permitir el descenso. Esto produce la vida intrauterina. Técnicamente para el nacimiento deberían estar los testículos abajo, ¿no? Si no están abajo, hay que observar muy poco tiempo. A veces hay un descenso tardío que decimos que puede tardar unos meses, pero hay que observar permanentemente por eso, porque uno
el aumento de la temperatura persistente, más allá, antes decían 2 años se debe esperar, hoy en día se habla de un año máximo, y otros hablan de que es mejor el descenso quirúrgico pronto para evitar eso, precisamente la infertilidad en la edad adulta. ¿Ya? Ahora sí me he equivocado en algún momento, es un lapsus. ¿Ya? Ajá. Está bien, doctor, gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Entonces nos vemos el día lunes. Gracias a todos.